Floculación. El objetivo de flocular es proporcionar a la masa de agua coagulada una agitación lenta aplicando velocidades decrecientes para promover el crecimiento de los flóculos o aglomerados y su conservación. El proceso de floculación es importante conseguir la formación de flóculos entre más grandes y más pesados para que puedan sedimentar en la siguiente unidad del tratamiento, que es la unidad de sedimentación o decantación. El empleo de los floculantes permite tratar mayores caudales de agua en una planta de potabilización, además de mejorar la floculación cuando ésta se vuelve difícil porque hay muchas partículas muy pequeñas como arcilla y limo o cuando las temperaturas son muy bajas. La diferencia básica entre un coagulante y un floculante reside en que el coagulante anula la fuerza repulsiva entre las partículas coloidales que le dan turbidez al agua y inician la formación de los flóculos. En cambio, los floculantes engloban en sí los microflóculos, aumentando su tamaño y su densidad. Los floculantes más empleados son los siguientes: agentes absorbentes. Su misión consiste en dar mayor peso a los flóculos ligeros con la adición de arcillas bentoníticas y mayor densidad. La otra es el sílice activa. Se obtiene a partir del silicato sódico en disolución, a la cual se le neutraliza con ácido y una parte importante de la alcalinidad. El otro son los polielectrolitos. En la actualidad son los compuestos más utilizados en la floculación. Parámetros de diseño. El tanque de floculación debe tener al menos 2 o 3 cámaras. El proceso de floculación es, inicialmente se necesita que las partículas vayan chocando para formar flóculos más rápidamente, después un poco más lento y después el movimiento debe ser muy pequeño para que no se separen las partículas, no se fracturen los flóculos. Entonces esto no se alcanza en una sola cámara, entonces hay que dividir el tanque en varias cámaras y lo recomendable es entre 2 y 3 cámaras. El gradiente, otro parámetro importante es el gradiente de velocidad o intensidad de mezcla. Este varía entre 70 a 20 segundos a la menos 1. Los valores para cada cámara se obtienen de las pruebas de jarra en el laboratorio. El máximo 70 puede variar 60, 50, 55, pero el mínimo, que es la última cámara, siempre va a ser 20 segundos a la menos 1. Esto por tener una relación de el tanque de floculación y la siguiente unidad, que sería el tanque de sedimentación. El tiempo de floculación. El tiempo de floculación varía en un rango de 10 a 30 minutos y está influenciado por la temperatura. Por ejemplo, en zonas tropicales donde el agua presenta temperaturas mayores de 20 grados centígrados, se recomiendan tiempos de floculación más o menos de 15 minutos. En cambio, en lugares fríos donde el agua tiene temperatura de 15 grados o menos, el tratamiento se optimiza con tiempos mayores a 20 minutos. Para que el periodo de retención real de la unidad coincida con el periodo de diseño, debe tener el mayor número posible de compartimentos para poder ajustar estos tiempos. Acá se muestran los tanques de floculación de flujo horizontal de pantalla. Acá hay 3 cámaras. El agua se mueve, como se ve el cursor, de izquierda a derecha en cada una de las cámaras. Claro, la primera cámara tiene más divisiones porque necesitan valores mayores de velocidades. La siguiente va disminuyendo y por lo tanto hay menos divisiones. En estos tanques de floculación de flujo horizontal son recomendables para caudales menores de 50 litros por segundo. Y en esta unidad predomina el flujo pistón, donde todas las partículas se mueven a lo ancho de la sección transversal del flujo. En este tipo de unidades se pueden utilizar pantallas removibles de concretos prefabricados, de fibra de vidrio, madera, plástico, asbesto, cemento u otro material de bajos costos y que no constituye un riesgo de contaminación al agua que se está tratando. La profundidad de estos tanques de flujo horizontal varía entre 0.6 hasta 1.20 metros. En el caso del flujo vertical,
el agua se mueve ascendiendo y descendiendo sucesivamente, y este tipo se puede aplicar para caudales mayores a 50 litros por segundo. La profundidad puede variar y es mucho mayor que la del flujo horizontal. La profundidad varía entre 3.5 y 4.5 metros. Acá se muestran esquemas donde cómo se mueve el flujo en estos tanques. Lo siguiente, vamos a ver un ejemplo. Dice, dimensionar un tanque de floculación de pantalla de flujo horizontal para una planta de tratamiento con caudal de 25 litros por segundo. Si no nos dicen si es flujo horizontal o vertical, nos podemos ir con el caudal. Si es menor de 50, es flujo horizontal. Siguiendo, un tiempo de floculación de 21 minutos que sale del estudio laboratorio de las pruebas de Harvard. Y el tanque está dividido en 3 cámaras de igual volumen y con un gradiente de velocidad constante, iguales a 50 para la primera cámara, 35 la segunda y 20 segundos la menos 1 la tercera. El constructor pretende aprovechar la pared común con el tanque de sedimentación y floculación. Esta dimensión será de 6 metros, entonces se propone un largo de 6 metros. La temperatura promedio es de 20 grados centígrados. Entonces, para solucionarlo, primero se necesita calcular el volumen útil total de todo el tanque y luego por cada cámara. Entonces, el volumen total va a ser el tiempo de retención de todo el tanque por el caudal. Entonces, serían los 21 minutos el tiempo de retención por el caudal en metros cúbicos por segundo, y los 60 segundos en minuto nos da 31.50 metros cúbicos, volumen útil del tanque de floculación. El segundo paso sería tener las dimensiones de cada cámara. Recuerden, las cámaras son igual volumen, son de igual dimensiones, el mismo largo, el mismo ancho y la misma profundidad útil. Para esto se propone un valor del rango que debe estar entre 0.6 y 1.2 metros. Acá se propone 0.9, que es el promedio. No necesariamente es el promedio, pero para el ejercicio vamos a trabajar así. Entonces el volumen va a ser igual al ancho total del tanque por la altura útil de agua por la longitud de la cámara. Entonces el volumen 31.50 entre 0.90 el H y 6 el largo nos da el ancho, que es 5.83 o 5.9. En algunos casos se puede redondear hasta 6 metros. Ahora, si todas las cámaras son iguales, entonces todas las cámaras van a tener el mismo ancho. Entonces el ancho total es 6 metros, entre 3 a 2 metros. Esto sería todo para el caso de la dimensión de la primera de la cámara y el tanque total de floculación, pero se necesita verificar que si con eso se cumple o no el gradiente de velocidad. Entonces vamos a calcular el número de gradiente, verificamos el número de divisiones, calculamos el gradiente y verificamos si cumple con el propuesto. Si no, modificamos el número de subdivisiones. Para el cálculo de la primera cámara, el número de subdivisiones es esta ecuación, que depende de la profundidad, de la longitud, del gradiente, del caudal y el tiempo. Lo único que el tiempo es en minutos. El gradiente acá es para la primera cámara, 50 segundos a la menos 1. Entonces, aquí tenemos 0.045, raíz cúbica de todos los siguientes. Este 0.045 es constante. 0.9 el H, 6 el largo, 50 el gradiente, 0.025 el caudal, entonces eleva al cuadrado, y el tiempo es el tiempo de una cámara, que sería 21 entre las 3 cámaras, 7 minutos. Eso nos da 42 canales. Si nos dan decimales, siempre tomemos el inferior. Ok, entonces cada división va a estar formada por esto: la separación entre las paredes y la altura útil de agua. Debe tener su borde libre. La altura útil de agua es 0.90. Entonces, para calcular la separación, vamos a dividir el largo de todas las cámaras entre los números de canales que calculamos acá, o subdivisiones. 6 entre 42 nos da 0.14 metros. Luego, para el gradiente, recuerda, el gradiente va a ser igual al peso específico por la pérdida entre la viscosidad dinámica y el tiempo de floculación. Entonces, las pérdidas, necesitamos calcular pérdida en tramo recto y pérdida en las vueltas. Las pérdidas en los tramos rectos podemos trabajar con la ecuación de Manning. Entonces, acá está la ecuación de Manning en función de la velocidad: 1 sobre n, radio hidráulico a 2 tercios, la pendiente a la 1 medio. La pendiente la vamos a expresar en función de la
pérdida. Entonces la pendiente va a ser igual a la pérdida entre la longitud. Para diferenciar esta longitud, no es la misma en la cámara, vamos a ponerle L'. Entonces la velocidad quería expresar en función de las pérdidas, y de ahí despejamos las pérdidas que se muestran en esta ecuación. La velocidad por n, que es el n de Manning, entre el radio hidráulico los 2/3, todo eso elevado al cuadrado por L', que es la longitud de la suma de los tramos rectos de los canales. Vamos a considerar que el canal es de concreto, las divisiones. Entonces es 0.013 el n de Manning, el valor típico. La velocidad va a ser el caudal total por las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la sección transversal de cada canal? El ancho S y la profundidad útil H. Entonces 0.025 entre S que calculamos es 0.14 y el H que propusimos es 0.90, nos da una velocidad de 0.20 metros por segundo. Vamos a determinar el valor del radio hidráulico, que sería el área sobre el perímetro mojado, y nos da 0.065 metros. La sumatoria de longitud de tramos rectos se vamos a calcular con la velocidad de los tramos rectos y el tiempo que tarda el agua en la cámara. En cada cámara tarda 7 minutos y si queremos expresarlo en segundos lo multiplicamos por 60. Sería la velocidad por 7 por 60 nos da 84 metros. Ya con todos los elementos podemos calcular las pérdidas en los tramos rectos, que sería 0.020 de la velocidad, 0.013 del n de Manning, 0.065 los 2/3 del radio hidráulico por L', y eso nos da 0.022 metros la pérdida en los tramos rectos. En el caso de la pérdida en la vuelta, está en función del número de subdivisiones y la velocidad en los tramos rectos y la velocidad en las vueltas. Entonces la velocidad en la vuelta siempre la vamos a considerarla como 2/3 de la velocidad en los tramos rectos. 2/3 de 0.20 nos da 0.13 metros por segundo. Entonces ya con eso calculamos las pérdidas en la vuelta, que sería aquí n, 42 más 1, y aquí solo 42. Velocidad en los tramos rectos al cuadrado, velocidad en la vuelta al cuadrado. Nos da 0.124. Las pérdidas en la vuelta siempre son mayores que las pérdidas en los tramos rectos. Ahora, las pérdidas totales que vamos a meter para calcular el gradiente es la suma de las dos, la de los tramos rectos 0.022 y la de las vueltas 0.124, nos da este valor 0.146. Ahora, ya con todos los elementos verificamos el gradiente, pero el peso específico es una constante, la viscosidad dinámica depende de la temperatura. Para 20 grados centígrados, esta relación, según la tabla que se le dio en clase, es 3114.64. Entonces el gradiente va a ser igual a 3114.64 por la raíz cuadrada de las pérdidas entre el tiempo de circulación, y eso da 58.03 segundos. Lo ideal, lo perfecto fuera que diera 50. Entonces, pero como da alto, entonces ¿qué es lo que se va a hacer? Disminuir la velocidad. ¿Cómo se disminuye la velocidad? Disminuyendo el número de subdivisiones. Tenemos 42, podríamos probar con 40 y volver a ver si se nos aproxima a 50. Como les dije, ideal da 50. Entonces, pero si vamos a considerarlo bueno si tenemos más o menos 3. O sea que si el valor es 50 lo esperado, puede trabajar entre 47 y 53 segundos a lo menos 1.